¿Qué habíamos visto? Que si existe la derivada en un punto, admite recta tangente. Y el valor de la derivada en ese punto me informa la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que si una función es derivable en un intervalo abierto a b, quiere decir que la gráfica de nuestra función admite recta tangente en todo ese intervalo abierto a b. ¿Por qué? Porque está garantizado por la existencia de la derivada. Si una función es derivable en un intervalo abierto, significa que admite recta tangente en ese intervalo abierto. Ahora, existe la derivada, admite recta tangente. Y no solo me dice que admite recta tangente, sino que la pendiente de la recta tangente dada por ese valor de la derivada. Calculo la derivada en a, vale 3, la pendiente de la recta tangente es 3. Calculo la derivada en a y vale menos 1, la pendiente de la recta tangente es menos 1. Lo que nos lleva a escribir la ecuación de la recta tangente. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Existe recta tangente? ¿Qué nos preguntamos? ¿Es derivable en a? Sí es derivable en a. Admite recta tangente. Y su ecuación es y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Ahora nos vamos a preocupar por la recta tangente horizontal. ¿Dónde se ubica la recta tangente horizontal? Donde la derivada existe y es igual a 0. Me dan una función, calculo la derivada, veo si esa derivada es igual a 0. Si esa derivada es igual a 0, me dice, tenés recta tangente horizontal. Si la derivada no es igual a 0, me dice, no tenés recta tangente horizontal. Es decir, que la horizontal es donde la derivada exista y sea igual a 0. ¿Cómo? La derivada es igual a 0, f' de a vale 0. Entonces acá me queda 0. Y menos f de a igual a 0 quiere decir que i es igual a f de a. Y la ecuación de la recta tangente es igual a f de a. Tenemos los 4 casos de gráfica de recta tangente horizontal. Bien. Entonces, existe, de nuevo, ¿existe la derivada? Sí, admite recta tangente. Su ecuación, y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Nos vamos a preocupar por la recta tangente horizontal. Es donde la derivada existe y es igual a 0. Si hay algún valor donde la derivada es igual a 0, me garantiza que hay recta tangente horizontal. Y la ecuación de la recta tangente horizontal es igual a f de a. Ahora nos vamos a preocupar por la recta tangente vertical. Se ubica donde la derivada no existe, es decir, f' de a no existe, pero ¿qué tiene que ocurrir? Que el límite entre el valor absoluto de f de x menos f de a sobre x menos a me dé más infinito. Si ocurre que la derivada no existe en a, pero este límite de f de x menos f de a sobre x menos a entre el valor absoluto cuando x tiende a me da más infinito, me dice, ahí existe recta tangente vertical. Y como es una tangente vertical, su ecuación es x igual a a. Y acá tenemos los casos de gráfica donde la recta tangente es vertical. Vamos un poquito, repitamos en castellano, pero estudiemos después en la casa. ¿Existe la derivada? Sí, mamá. Por lo tanto, admite recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente dada por el valor de la derivada. Y si en algún punto la derivada vale igual a 0, me dice, mira, la tangente es horizontal. Ahora, si no existe la derivada, no puedo garantizar que no haya recta tangente, puesto que se puede dar el caso de la recta tangente vertical. ¿Dónde se ubica la tangente vertical? Donde la derivada no existe, pero me preocupo y laburo y veo qué pasa con el límite de f de x menos f de a sobre x menos a. Si ese límite me da más infinito, me dice, ahí hay tangente vertical y su ecuación es x igual a a. Esto hay que tenerlo bien en la cabeza. ¿Existe la derivada? Bien, admite recta tangente. Si no existe la derivada, vamos a ver si hay tangente vertical. Y ya que estamos, si no existe la derivada, porque a no es interior al dominio de la función, ahí no hay ningún tipo de recta tangente, porque para hablar de recta tangente tiene que ser interior. Y también, si no existe la derivada, porque
las derivadas laterales son distintas, el caso de la función f de x igual al valor absoluto de x, que en cero las derivadas laterales son distintas, ahí tampoco hay recta tangente de ningún tipo. Entonces, si no es interior, no hay recta tangente. Y si la derivada no existiera porque las laterales existen y son distintas, tampoco hay recta tangente de ningún tipo. Vamos al ejercicio 3. Dice, hace la ecuación de la recta tangente, si existe, a la gráfica de las funciones definidas por las siguientes ecuaciones en los puntos de inciso, los puntos de abscisas indicados. Vamos a hacer el 3e. Dice, f de x igual a x más 1 a la 1/3, con x mayor o igual que menos 2. Y nos pregunta, en x igual a 0, en x igual a menos 1, en x igual a menos 2, y que interprete geométricamente f' de 0 y f' de menos 1. Bien, nos piden que escribamos la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo es la ecuación de la recta tangente? Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta es la ecuación de la recta tangente. Bien, atienda. Lo primero que tenemos que hacer es poner bien el dominio de mi función. En este caso me dicen que x mayor o igual que menos 2. El dominio de f es el intervalo cerrado menos 2 infinito. ¿De qué está dependiendo la existencia de la recta tangente? De la existencia de la derivada. Por eso derivamos. f' de x igual 1/3 por x menos 1 a la menos 2/3. Atienda, es un x a la n. Nunca dejemos un exponente negativo porque vamos a hacer macana. Ahí está el diablo, acá está el diablo, ¿está claro? Entonces, f' de x igual a 1 sobre 3, x más 1 a la 2/3. Y escribamos el dominio de f'. ¿Se acuerdan que decíamos? El dominio de f' eran los x que pertenezcan al dominio de la función tal que la derivada existe. ¿Dónde estoy seguro que no existe la derivada? En menos 2. ¿Por qué? Porque no es interior. Hay otro valor que eliminar del dominio para poner el dominio de f'. Veamos. Acá tenemos x más 1 a la 2/3. Esto se hace 0 el denominador para menos 1. Entonces el dominio de f' es menos 2. Menos 1 igual a menos 1 infinito. Una vez que hemos puesto bien el dominio de f', vamos a escribir las distintas ecuaciones de las rectas tangentes que me están preguntando. Supongamos, en x igual a menos 2, ¿qué podemos asegurar? Menos 2 pertenece al dominio de la función, pero no es interior. En menos 2 no hay recta tangente, ya que x igual a menos 2 no es interior al dominio de la función. Bien, ahora me piden en x igual a 0. Nos preguntamos, ¿existe f' de 0? Sí existe. Sí. ¿Cuánto vale f' de 0? Vamos a la derivada y reemplazamos x por 0, vale 1/3. Ahora escribamos la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo es la ecuación de la recta tangente? Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. ¿Cuál es el a en nuestro caso? 0. Entonces me va a quedar y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. Tenemos que reemplazar. Acá hacemos macana por ir rápido. Y menos f de 0 te dice, andate ¿a dónde? A la función f y reemplazar x por 0. Esta es la función f. Entonces me va a quedar y menos f de 0, 0 más 1, y menos 1. Igual a f' de 0. ¿Cuánto vale f' de 0? 1/3 por x. Quiere decir que la ecuación de la recta tangente es
igual a 1/3 de x más 1. Esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, repasemos. En 0, ¿existe la derivada? Sí. Si existe la derivada, admite recta tangente. ¿Cuánto vale f' de 0? 1/3. La ecuación de la recta tangente, y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. Tengo ojo, f de 0 reemplazo en la función, f' de 0 sabemos que es 1/3. Bien. Y ahí nos decía que interpretemos f' de 0. ¿Qué me dice f' de 0? Me dice que la pendiente de la recta tangente del punto 0 f de 0, su pendiente es 1/3. Es decir, que la interpretación geométrica de la derivada es que me informa la pendiente de la recta tangente del punto 0 f de 0. Esa tangente tiene pendiente 1/3. Vamos a hacer ahora, nos piden también en x igual a menos 1. Bien. En x igual a menos 1. ¿Qué pasa con la derivada de menos 1? F' de menos 1 no existe. Pero si no existe la derivada de menos 1, puede ser que haya recta tangente vertical. Debemos ver si admite recta tangente vertical. Para ello, analizamos, ¿qué decíamos acá? El límite cuando x tiende a entre valor absoluto de f de x menos f de a sobre x menos a. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos f de menos 1 sobre x menos a sobre x menos menos 1 más 1. Lo hagamos marcar ahí. Bien. Reemplacemos el límite cuando x tiende a menos 1. F de x. Copia f de x. ¿Dónde está f de x? En el temario, ahí está. X más 1 a la 1/3. Menos f de menos 1. Andate a dónde? A la función f y reemplaza x por menos 1. Menos 1, 0. Sobre x más 1. Tengo que ver qué pasa con ese límite. F de x menos f de menos 1 sobre x más 1. Igual. Bien. Cuando x tiende a menos 1, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Y acá, chicos, tenemos que estar bien atentos. Bien atentos. Recordemos la secundaria, el cursito de nivelación que nos dan en la facultad. Cociente de potencia de la misma base, se restan los exponentes. Acá tenemos x más 1 a la 1/3 dividido en x más 1 elevado a la 1. Se restan los exponentes. Entonces, ¿qué queda? El límite cuando x tiende a menos 1 de 1/3 menos 1 menos 2/3. Y atiendan bien acá. Porque el diablo anda reinando. Nunca un exponente negativo. Nunca, porque nos van a clavar. ¿Está claro? Nunca. X más 1 a la menos 2/3, eso es lo mismo que tengamos 1 sobre x más 1 a la 2/3. Bien, cuando x tiende a menos 1, arriba tengo una constante, esto tiende a 1, y el denominador cuando x tiende a menos 1 tiende a 0. 1 sobre algo que tiende a 0 me da más infinito. Implica que la gráfica admite recta tangente vertical en x igual a menos 1 y su ecuación es x igual a menos 1. Una cosita. Arriba tiende a 1 y abajo tiende a 0. Muchos estrenos no tenemos que hacer si a 0 por izquierda, por derecha, porque está la barra de valor absoluto, entonces me rasca más infinito. Y atiendan bien, no dejen, como estaba escrito recién así, x más 1 a la menos 2/3. Nunca dejen un exponente negativo,
Porque si no van a agarrar, van a reemplazar por menos 1 y decir, ¡ay, vale 0 la derivada! Entonces justo una tangente horizontal, salen contentos, se abrazan. Cuando no había nada de horizontal, había vertical. Y lo último, ¿dónde existe recta tangente? ¿Dónde existe la derivada? ¿Dónde vive la derivada? En menos 2 menos 1 igual unido a menos 1 infinito. Quiere decir que hay recta tangente para todos los x pertenecientes menos 2 menos 1 unido a menos 1 infinito. ¿Y dónde también hay recta tangente? En menos 1. Quiere decir que hay recta tangente desde menos 2 hasta más infinito. En menos 2 menos 1 unido a menos 1 infinito porque existe la derivada. Y en menos 1 porque nos hemos estresado y hemos visto que hay una tangente vertical. Bien, volvemos rapidito y hacemos otro. Esta historia continuará.